Primero, no me hayan dado otra llamada de alarma y segundo, que la audiencia está completa. Gracias por escucharme y pues gracias por invitarme. ¿Quiere sentarse aquí o sigue aquí? Pues me siento allá. Sí, pues. Tenemos tiempo para preguntas. Si quieren acercarse a los micrófonos, por favor. Sí, ¿cómo entender la prolongación del efecto benéfico específicamente en el peso corporal de aquellos enfermos que recibieron análogos de GLP-1, luego se suspendieron por la razón que uno quiera, y sin embargo el beneficio de la reducción de peso se mantiene al pasar de los meses? ¿Cuál sería la explicación? Me pones a pensar, porque ves que el efecto es a través de los núcleos de control del apetito y a través de la velocidad o del retardo en el vaciamiento gástrico. El con mejor control de la glucosa logrará modificar la glucotoxicidad y la lipotoxicidad. Eso influye en la presentación de citoquinas del tejido adiposo. Eso tendrá que ver con fenómenos antiinflamatorios que modifiquen el estado inflamatorio y el momento en que aumenta el sobrepeso corporal o el tejido adiposo se vuelve metabólicamente problema. Tal vez la mejor respuesta que te diga es no lo sé. Y créeme que me hiciste pensar que en las revisiones que he leído últimamente, que me falta una vez, me la traje en fotocopia y no la alcancé a leer, me vine ayer de Guadalajara, pero apenas me llegó el artículo. Entonces a lo mejor te digo que me dejes leerlo y te dé alguna conclusión, porque viene efectos sobre incretinas en relación con el sistema molecular de los ejes adiposo, pancreático y enteropancreático. Lo cierto es que lo que me dices es real, y que te pudiera decir que me haces pensar, y no, te tengo que concluir por la cortedad del tiempo que no lo sé, te lo debo. ¿Sí? Breve. Si yo quisiera ser maestro de medicina en la otra vida, ya tengo un ejemplo. Gracias, maestro. Una pregunta muy sencilla. La asociación de metformina y inhibidores de DPP-4 parece estar teniendo efectos de hipoglucemia. ¿Usted nos puede informar algo al respecto? Mañana voy a tener una presentación sobre hipoglucemias. Okay. Entonces no quisiera adelantarte, porque luego ya los que saben el final me van a decir a qué te venimos a escuchar. Mañana estamos. Gracias. No, pero sí te anticipo algo. No es lo mismo los estudios de investigación cuando toman como objetivo ver si hay hipoglucemias, si son asintomáticas, porque por lo menos el 30% de las hipoglucemias son asintomáticas. Okay. Y el automonitoreo continuo nos ha permitido encontrar que sí hay hipoglucemias cuando decíamos que no la tenían. Okay. Que la mayoría de las hipoglucemias en diabetes mellitus tipo 2 son leves, pero sí se presentan hipoglucemias graves. Aquí lo que me está señalando es posible que sean hipoglucemias subclínicas que detecto en el examen, o que sean hipoglucemias leves. Hipoglucemias graves ninguna, pero en hipoglucemias leves, incluso la metformina, ya en estudios de población sí las hay. Y hay pacientes en los que, queriendo modificar las bases metabólicas de la diabetes o ampliarla en prediabetes, sí nos limita la indicación. De manera que, aunque esta mañana escuchamos a Pablo Asner que me decía, empieza con 500, luego con 1000, luego 1500, tu tope son 2000, el efecto mínimo es 1000. En realidad hay pacientes en los que no toleran esa dosis, y si hay algún dato de ese tipo.
En las gliptines, en los inhibidores de las DPP-4 se dieron cuenta que las posibilidades en un cuadro que presenté no son iguales para todas. No quisiera emplear el nombre ni siquiera genérico de alguna de ellas. Lo que les señalo es que los informes de la literatura actual tal vez orienten a que algunas tienen más posibilidad que otras, pero no de manera significativa. Cuando les presenté el cuadro dije, yo no estoy seguro que eso tenga repercusión en la selección de un medicamento sobre otro. Claro. Y ven que el estudio GRADE que les hice señalamiento, yo quería que mis otros profesores me dieran la opinión. ¿Qué esperan del estudio GRADE si tenemos años manejando metformina, sulfonilureas, glitazonas y si ya tenemos tiempo manejando los medicamentos sincretin? Pero si hay algo de hipoglucemia, aún con metformina sola, no se diga asociada a gliptina, sin embargo, no es el comentario oficial de ninguna de nuestras posiciones. Ok. Muchas gracias. Felicidades, maestro. No alcanzo a ver sí, ¿cómo no, doctora? Bueno, quería hacer una pregunta en cuanto al tratamiento farmacológico en prediabetes. En algunos pacientes se les indica metformina, ¿sería en todos los pacientes aparte de los cambios de estilo de vida? Y aparte otra pregunta, el uso de metformina en tratamiento para bajar de peso, que lo están usando algunas bariatras. ¿Qué opina usted acerca de eso? En prediabetes, metformina, claro que tiene buen resultado. Y mi comentario quisiera considerar dos escenarios. Mi paciente lo someto a un programa de instrucción suficiente y cambio en estilo de vida y baja de peso. ¿Cuánto bajó el primer año? ¿Cómo estará de peso a los 3 años? ¿Quiénes a los 5 años regresan con el médico a ver si bajó o no bajó de peso? El fracaso de la pérdida de peso a plazo mediano o largo es grandísimo. Entonces, aunque estamos convencidos que el tratamiento de estilo de vida es el más eficaz o es de los más eficientes, el resultado a largo plazo es dudoso. Entonces, debo pensar cómo me voy a ayudar en la práctica. ¿Sí? Hay varias publicaciones recientes que en plan de estilo de vida en la comunidad les ha dado resultado, que identificando incluso las características clínicas y calificándolo como prediabetes, no solo en base a la medición de glucosa, nos permite seleccionar al mejor paciente. ¿Sí? Y bueno, si les ha dado resultado, déjenme ver a qué tiempo. Hay otros estudios que se han orientado a nivel escolar. Aquí en México lo tenemos, un compañero nuestro en Oaxaca tiene un estudio de intervención en primaria y secundaria seguramente, cómo modificando los hábitos de ejercicio y de información sobre nutrición y de repercusión en la familia, han modificado la aparición de obesidad y de diabetes o de las complicaciones de síndrome metabólico. Entonces ven que es un terreno que promete, pero que en la práctica lo que somos la mayoría no somos cambiólogos, no tenemos buen equipo que nos apoye, nadie nos enseñó en la universidad a ser cambiólogos de estilo de vida y muchas veces quienes nos apoyan no nos logran dar lo que pedimos. En ese caso digo, y si a esos pacientes que no les va bien debiera emplear metformina, yo no tengo duda, le diría que sí. Pero aún sin esa consideración de fracaso del tratamiento de obesidad, en el paciente que de primera intención en los primeros 3 meses o en los primeros 6 meses el tratamiento nutricional no le da efecto, en el paciente que tiene gran riesgo de desarrollar diabetes mellitus a corto plazo, ¿sí? En el paciente que tiene niveles de glucosa postprandial más allá de 160, todavía no es diabetes, pero es una prediabetes franca, déles metformina. Respecto a sobrepeso y obesidad en relación con metformina, pues es que la metformina se debe manejar para modificar resistencia a la insulina. Entonces, no todo paciente obeso va a ser diabetes. La obesidad es altísima en su prevalencia en México,
La diabetes es altísima en la prevalencia en México, pero la mayoría de los obesos no va a ser diabetes mellitus. Entonces, no todo obeso tiene resistencia a la insulina. Por lo menos la cuarta parte de los obesos no tiene efectos metabólicos indeseables propios del síndrome metabólico. Bioquímicamente no tienen esos datos inflamatorios. Entonces, la metformina no puede generalizarla. Se puede dar como coadyuvante, particularmente en el paciente que tiene manifestaciones clínicas de resistencia a la insulina, ovario poliquístico, acantosis nigricans, asociación con dislipidemia del tipo propio del síndrome metabólico, triglicéridos altos, colesterol HDL bajo. O sea, yo me portaría un poquito más exigente y no generalizo metformina para tratamiento de todo obeso. ¿Eh? Gracias. Perdón por ser tan largo, pero ven que no podía responder con una palabra, ¿eh? Y ya me va a quitar de aquí, sí, ya sé, ¿eh? No, les agradezco mucho. Doctor, por favor, nada más una aclaración. Ah, sí, perdón. ¿Hubo algún laboratorio que hace mucho tiempo ya producía metformina y glibenclamida y la descontinuó? Sigue vendiendo la metformina y la glibenclamida aparte, pero la asociación de metformina y glibenclamida, ¿sí? El laboratorio Roche, que tenía bieglucón, lo suspendió, mandó una circular en donde se suspendía ese medicamento. Sin embargo, siguen comerciando metformina y glibenclamida. ¿Qué fue la asociación o qué fue lo que sucedió con la asociación de metformina y glibenclamida? La información que me dieron por escrito, así como usted, me llegó con un dato adicional. Me dice, se encontró que en la preparación farmacológica en México Inestabilidad. tenía problemas de estabilidad y que en tanto resolvían la problemática se suspendía el medicamento. Pero respecto ya a la asociación glibenclamida con metformina, independientemente del laboratorio que la suspendió y que se sigue manejando en muchos sentidos, sí, y escuchamos a nuestros profesores que la siguen utilizando, pero que nos dan alguna recomendación. ¿Ven? Nos dicen, oye, la glibenclamida es la que amerita más cuidado, las otras no ameritan tanto, pero cuestan tanto como un inhibidor de DPP-4. Entonces vieron qué nos dijo Pablo Aschner y qué nos dijo Fernando Lavalle y qué nos dijo César Ochoa, y nos dicen, no se puede suspender, el costo las mantiene en vigencia. Sí. Y luego, si nosotros nos atendemos a los estudios de investigación, en el EUCA-PDS, en el estudio de la Gran Bretaña, con 5,000 pacientes iniciales, no se les murieron de problema de corazón, no obstante nos digan, oye, la glibenclamida te da problema, y el grado de fracaso secundario glibenclamida contra metformina tal vez no fue tan grande. Sin embargo, todos recordamos que en la primera análisis de asociación de metformina con glibenclamida, el grupo original sí tuvo mayor riesgo de mortalidad. Y luego hicieron una serie de análisis complementarios, fundamentalmente estadístico, en la que me decían, algo pasó con el análisis, no lo tomes tan en serio, no es consistente. Y se han venido sucediendo otra multitud de informes en la que me dicen, la asociación no es la mejor, pero ven, hay que interpretarlo con criterio. Yo más bien me iría a lo que escucharon de glibenclamida esta mañana, y de ahí glibenclamida como tal, o otra sulfonilurea como tales, o la asociación con metformina, pues tengan cuidado. Pero espérenme, hay diabetes mellitus monogénica, y algún tipo de diabetes mellitus monogénica tiene una alteración genética que responde a las sulfonilureas. Si les quitan las sulfonilureas, ¿qué van a hacer con ese tipo de pacientes? Realmente somos médicos que tenemos la capacidad para distinguir una diabetes monogénica. Decimos un número estrechísimo de pacientes, pero quienes manejan esto con mayor criterio de población me dijeron, es que no le estudias, estudia más a fondo y te aseguro que vas a encontrar más casos de diabetes monogénica de la que estás informando en la actualidad. Bueno, agradecemos al doctor Ríos su excelente presentación, muchísimas gracias.